El gobierno de todos. Imanalla mashikuna, alli shamushka kapaychi, kaipimi kallarinchik sabidurías willaykunawan. Hola amigos y amigas, aquí empezamos una nueva edición del informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Estos son los titulares. CCIB organiza concurso literario Día del Libro y la Rosa en lenguas indígenas del Ecuador. Encuentro sobre situación de la educación intercultural bilingüe en Ecuador organizó Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y otras instituciones públicas. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, en conjunto con la UNESCO y Casal Catalá, organiza el concurso El Día del Libro y la Rosa en lenguas ancestrales. Veamos más información en la siguiente nota. Con el objetivo de promover y fortalecer las lenguas ancestrales en los niños, en las niñas y jóvenes de los pueblos y nacionalidades del país, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, en conjunto con UNESCO y Casal Catalá de Guayaquil, organizan el concurso literario Día del Libro y la Rosa en lenguas indígenas del Ecuador. Hasta el 30 de noviembre de 2020, quienes deseen participar en el concurso literario deberán escribir sus historias en género relato breve y enviarlo de forma oral, escrito o mediante audio-video. Se podrá escribir en www.casalquito.cat/concurs los relatos. Los participantes deben tener 16 años o más y su relato debe ser contado en máximo 2 páginas A4 o de 3 minutos de grabación. Los ganadores recibirán $100 y sus obras serán publicadas de manera impresa y audiovisual y se las difundirán en medios de comunicación. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe trabaja por el uso, valoración y preservación de las lenguas ancestrales del país. La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, en conjunto con instituciones públicas y ONGs como FILAC, realizaron el encuentro sobre la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Veamos más información en la siguiente nota. Con la finalidad de desarrollar un proceso de análisis y debate sobre la situación de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador que contribuya a que las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural contemplen los mandatos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos indígenas, se realizó el encuentro sobre el estado de situación de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador del 27 al 29 de octubre mediante la plataforma virtual Zoom, el mismo que fue transmitido por los canales oficiales de las instituciones coorganizadoras. Durante los 3 días que duró el encuentro, se realizó paneles sobre la educación intercultural bilingüe, derechos, paradigmas y sistemas educativos. El último día se llevó a cabo un diálogo con el fin de garantizar la progresividad de los derechos para el fortalecimiento del sistema de educación intercultural bilingüe, elemento fundamental para la reforma de la LOEI. El evento contó con la participación de la doctora Mina Cunningham, presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Luis Enrique López, experto en educación intercultural bilingüe de Perú, y Elena Burga, consultora de UNICEF. También participaron líderes que han trabajado por la educación intercultural bilingüe, como Luis Macas, Dora Guavil, Rómulo Antún y Jorge Bastidas del pueblo Cayambi, entre otras autoridades. El encuentro finalizó con la lectura del documento Exhortación sobre los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas a la educación, el mismo que fue leído en lengua quichua por Jumandi Chimba del pueblo Otavalo. Es momento de hacer una pausa. Ya regresamos con más información.
Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe tiene como objetivo recuperar y fortalecer la identidad cultural de los pueblos y nacionalidades a través de la aplicación de un modelo de educación basada en la sabiduría ancestral y que utilice como lengua principal el idioma de la nacionalidad respectiva. Somos SEIF. Secretaría del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. Buenas tardes, saludamos a las personas que nos acompañan en esta transmisión. Hoy nos encontramos con Hugo Venegas, él es director ejecutivo del Centro Latinoamericano para la Acción Educativa, Cultural y Científica CLAEC, miembro de la Comisión Técnica de Educación de la CONAIE también. Damos una bienvenida. Hugo, buenas tardes. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy buenas tardes, estimado Katari, y un saludo también a todas las personas que nos escuchan. Es un gusto estar con ustedes. Hugo, quisiéramos comenzarle haciéndote algunas preguntas, sobre todo por el tema del encuentro internacional sobre la educación intercultural bilingüe. Queremos que nos enfoques un poquito sobre de qué se trató, cuál fue el tema y el objetivo general de este evento. Bueno, este evento internacional se realizó a propósito de que la Asamblea Nacional está debatiendo sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe. Y en ese sentido, el propósito de este encuentro internacional fue realizar un análisis, un debate sobre la situación de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador y también contribuir para que las reformas de esta ley que se está desarrollando contemplen los mandatos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, de derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades y principalmente hacer escuchar las propuestas, las voces de los mismos actores, de los mismos titulares de derechos y ha sido un espacio muy interesante para, diríamos, debatir sobre cuál sería la mejor ley, pero no solamente eso, sino también cómo fortalecer el sistema de educación intercultural bilingüe para que tenga realmente una aplicación de su modelo en el territorio y también para que se desarrolle la autonomía tanto pedagógica como administrativa, financiera del sistema de educación intercultural bilingüe y así desarrollar, mejorar la educación de los pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Conocemos que estas leyes, tanto internacionales como nacional, garantizan el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propias instituciones, formas de organización de la educación y que esta educación tenga relación con la vida, con los saberes, con las lenguas, con las epistemologías, los conocimientos propios y también la importancia que la educación tiene para cada una de las comunidades, pueblos y nacionalidades, para su desarrollo, para su productividad, para mantener su cultura y también para mantener en la historia viva su pueblo y su nacionalidad, ¿no? Entonces eso ha sido básicamente el propósito y me parece que ha sido un muy buen encuentro. Participaron expositores de algunos países y también estuvieron presentes a través de el internet, de las redes, algunos hermanos, hermanas de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Argentina y de Chile. Entonces vemos que la educación intercultural bilingüe marca también desde el Ecuador propuestas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional
y esperamos que eso se vea reflejado tanto en la ley como en los resultados de la educación, ¿no? Hugo, ¿podrías contarnos hacia quiénes estaba dirigido este evento? Bueno, este evento estaba dirigido para un público muy diverso, o sea, era un evento abierto. Se envió por varios medios algunas invitaciones y podía participar cualquier persona que esté interesado en este tema. Pero fundamentalmente se esperaba y fue bueno porque hubo la participación de algunos asambleístas, representantes de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, la Secretaría de Derechos Humanos con su subsecretaría de Pueblos y Nacionalidades precisamente, y también la Universidad Amauta Iguazi como organizadores. Y luego tuvimos una amplia participación de representantes de pueblos, de nacionalidades, de dirigentes, hombres, mujeres, jóvenes, incluso hubo algunos docentes que expresaron lo que se está haciendo, líderes comunitarios, personas de los gobiernos comunitarios también que tuvieron la palabra, representantes de algunas organizaciones de pueblos y nacionalidades indígenas como la CONAIE, la FEINE, también estuvieron algunos exasambleístas. Bueno, fue un público muy diverso y eso dio una riqueza en el debate, ¿no? Porque hubo diversas visiones y creemos que hay algunos acuerdos y consensos previos para trabajar en una ley que realmente vaya hacia adelante, una ley que no retroceda en los derechos de los pueblos y nacionalidades conseguidos históricamente, sino que más bien sea una ley, lo que algunos llaman progresiva y no regresiva, o sea, es decir, que aumente el tema de los derechos y no solamente en el tema del escrito de una ley, sino cómo organizar, cómo crear las condiciones para el ejercicio pleno de esos derechos y de la educación en los territorios de los pueblos y nacionalidades. Hugo, sintetizando, ¿cuáles fueron los resultados de este evento? Bueno, a mí me parece que siempre el diálogo es ya un resultado. Creo que el diálogo permite conocernos, permite opinar, permite saber lo que están pensando los asambleístas, lo que están pensando los pueblos y nacionalidades. Entonces, el diálogo en sí, yo creo que ya es un logro fundamental porque ha sido escuchada las propuestas de los pueblos y nacionalidades por las autoridades, por autoridades del gobierno, por autoridades de la Asamblea Nacional, incluso a nivel internacional. O sea, la voz de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de su propio modelo educativo, de su propio sistema educativo, de su propia educación, no depender de una educación que se elabora en otros lados, que se elabora, por ejemplo, por decirlo, en Quito y luego debe bajarse a los pueblos y nacionalidades, sino es educación que nace desde la propia autonomía, autodeterminación, autogestión de los pueblos para construir su propia educación. Y no es una educación suelta, sino que es una educación que está vinculada a su comunidad, a sus formas de vida, a las experiencias, a los saberes, las sabidurías, a la medicina, a la alimentación andina, amazónica, costeña, o sea, a la cultura, a las expresiones culturales y en realidad a la propia historia de los pueblos y nacionalidades. Entonces no es una educación que está por ahí suelta y que tiene que ver solamente con materias, clases, currículo, deberes, exámenes, sino una educación propia que tiene que ver con la vida, una educación que tiene que ver
con las necesidades, con el desarrollo propio de los pueblos, con la identidad, con la lengua, con el diálogo de saberes. Entonces es una educación totalmente distinta. Entonces plantear eso y que escuchen las autoridades de esa mirada de la educación que quieren los pueblos y nacionalidades indígenas ya es un logro importante. Otro logro que me parece fundamental, alguien decía, cuando los pueblos indígenas caminamos, llevamos el cucayo, llevamos algo para compartir, llevamos la comidita, y ahora lo que llevamos en esta minga, en este caminar, es precisamente la sabiduría, los saberes y las propuestas. Entonces, ese es nuestro cucayo en este momento para compartir en esta minga comunitaria de construcción, digamos, incluso de la reconstrucción del sistema de educación intercultural bilingüe. Ese me parece un logro también importante. Otro logro es el reconocimiento histórico que ha habido del sistema de educación intercultural bilingüe. Desde los años 40, 50, que Mama Tránsito Amaguaña en Cayambe peleó por el derecho de los niños indígenas a aprender su idioma en las escuelas, que lo llamaban la educación indígena. Luego, con la lucha de los pueblos y nacionalidades, se ha logrado insertar esa visión de una educación intercultural bilingüe, una educación propia en las constituciones, en las leyes. Se creó la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, se formó a los docentes, se tenía una educación en su propio idioma y cultura, los docentes estaban vinculados a la vida comunitaria, había toda una participación de toda la comunidad en la construcción de del modelo educativo incluso, ¿no? Lastimosamente, la década anterior, con el gobierno anterior, hubo casi algunos lo han llamado desmantelamiento del sistema de educación intercultural bilingüe, porque se cerraron escuelas comunitarias, porque se eliminó prácticamente el sistema de educación intercultural bilingüe, se impuso un currículo único nacional, se despidió a un montón de docentes, se cerraron los institutos pedagógicos donde se formaban los docentes de educación intercultural bilingüe. Entonces hubo una suerte de retroceso en todas las propuestas, siendo la educación intercultural bilingüe el centro de la vida comunitaria, el centro de lo que era también la formación de política también de los líderes. La educación intercultural bilingüe también era el espacio de formación de los académicos y también de todas las generaciones. O sea, fue a partir de la propia educación intercultural bilingüe que el movimiento indígena trabajó los demás derechos. Y ese es otro logro, ¿no? Mirar a la educación como un derecho de los pueblos y nacionalidades, una educación propia, y mirar que esa educación tiene relación con todos los derechos colectivos, ¿no? Entonces eso me parece también un logro importante de lo que se planteó. También se ha planteado que debe haber un sistema de educación intercultural bilingüe que aterrice en la realidad, que tenga que ver con la realidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades, con cada uno de sus contextos, de sus necesidades, de sus proyectos de vida, y a partir de eso, esta propuesta que la educación ayude también al desarrollo integral de los pueblos y nacionalidades, sea en el campo o en la ciudad. Muchos hermanos, hermanas indígenas se han desplazado en los últimos años a las ciudades, entonces, pero ahí también se ha construido un espacio de vida, un espacio de reproducción de la cultura, y en eso los jóvenes han tenido un protagonismo extraordinario.
ahora hay muchas manifestaciones culturales de los pueblos indígenas en las ciudades. Algunos dicen que no es que han migrado a la ciudad, sino por el contrario, han recuperado el espacio ancestral que les pertenecía también a los pueblos y nacionalidades en las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un desafío enorme mirar también cómo la educación intercultural bilingüe debe desarrollarse en las ciudades, en el sector urbano y también en las comunidades rurales, ¿no? Ese me parece también es algo muy, muy valioso, muy importante. Se ha planteado, por otro lado, como un tema fundamental, que el modelo pedagógico, el MOSEIF, es una herencia valiosa de lo que es la construcción de la educación intercultural bilingüe. Y ese modelo necesita fortalecerse, necesita aplicarse nuevamente, necesita, algunos han dicho, remozarse o ver cómo se lo puede actualizar, porque siempre cualquier modelo puede ser mejorado y el MOSEIF, aunque es muy bueno y completo, los desafíos de la sociedad contemporánea demandan de otros elementos, de otros tipos de aprendizaje para los niños, para los jóvenes, entonces siempre hay cómo fortalecerlo, ¿no? Entonces eso también ha sido un tema muy importante, ver cómo recuperar y fortalecer y contextualizar y actualizar el MOSEIF, el modelo de educación intercultural bilingüe. En el tema de la institucionalidad se ha logrado trabajar en lo que alguien decía, en la cabeza, que es el tema de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Pero falta que el sistema de educación intercultural bilingüe llegue a todos los centros educativos comunitarios de educación intercultural bilingüe, ¿no? Y a partir de ahí se genere todo lo que es la propuesta propia de educación de los pueblos y nacionalidades, no como para encerrarse en sí mismo, sino para, a partir de su cosmovisión, de su historia, de sus saberes, abrirse también al diálogo con otras culturas, con otras formas de aprender, con otras epistemologías, con otras, incluso podríamos decir, formas de ver el mundo. Entonces eso también nos enriquece a todos. La diversidad cultural es una de las mayores riquezas de nuestro país y es una de las mayores riquezas del planeta, ¿no? Entonces eso básicamente, y también se ha llegado a un cierto acuerdo implícito en donde se ha comprometido la Asamblea Nacional a un diálogo más a fondo con los pueblos y con las nacionalidades. Ahí, por ejemplo, el Consejo Nacional de Igualdad de Pueblos y Nacionalidades ha ofrecido a la Asamblea Nacional ser el vínculo para construir este proceso de diálogo más amplio, para que la voz de cada uno de los pueblos, de sus organizaciones, de sus gobiernos comunitarios, de los docentes, de los padres de familia, madres de familia, de los jóvenes, de los mismos niños, sea realmente escuchada en la Asamblea Nacional. Entonces hay ese acuerdo de que la ley no es que se va a aprobar ahí por algunos asambleístas y listo, sino que se espera tener un diálogo mucho más amplio en lo que también es un derecho garantizado en la Constitución a lo que es un diálogo previo informado, ¿no? A una consulta previa e informada de los pueblos y nacionalidades en los temas que le competen, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece, bueno, y hay algunos aportes también conceptuales, teóricos, muy valiosos en cuanto a lo que son experiencias de vida en la construcción de este sistema de educación intercultural bilingüe. Una que cabe resaltar es la experiencia del pueblo Cayambi, que se presentó y fue, yo diría, una de las más relevantes, más destacadas de todo el encuentro, en donde el pueblo Cayambi demostró que el tema de la educación intercultural bilingüe no solamente es un tema de textos y de leyes y de lo que diga las autoridades, en este caso, por ejemplo, no por desvalorizar a ninguna autoridad, sino no es solamente un tema de que las autoridades definen
qué es lo que deben aprender los pueblos, sino son los propios pueblos los que construyen sus aprendizajes de vida en sus comunidades, en lo que ellos llaman también los espacios de vida comunitaria, como la chacra, como el quehacer de cada uno de las personas de la comunidad. Entonces, en todos los temas productivos, en la naturaleza, en lo que es las mingas, en las asambleas, todos son espacios de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, yo sí diría que es bien interesante escuchar lo que está pasando, en este caso en el pueblo Cayambe, para compartir un poco el apoyo incluso del gobierno municipal, del gobierno comunitario. O sea, es un tema que ha desarrollado sus propios materiales, sus propias metodologías, a partir de la chacana, se empieza también a desarrollar toda una propuesta pedagógica que me parece, o sea, algo muy, muy, muy destacable, ¿no? Y finalmente, creo que otro logro de este encuentro internacional ha sido poner en el debate público el derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, en general todos los derechos, pero principalmente el derecho a una educación propia, porque algunos dicen, ¿para qué vamos a tener nuevamente educación intercultural bilingüe? Eso es un retroceso. No, se piensa en una educación intercultural bilingüe que sea de calidad, una educación intercultural bilingüe que realmente forme integralmente no solamente a los estudiantes, sino a toda la comunidad. Entonces, en ese sentido, la educación intercultural bilingüe va desde los chiquititos, antes del nacimiento, hasta cuando tienen un primer año, que algunos llaman estimulación temprana, la educación inicial, pero la educación básica, pero la educación también de bachillerato. Ahí se señaló que hay un gran vacío de la educación intercultural bilingüe porque no hay bachilleratos comunitarios, bachilleratos que realmente sirvan para que los jóvenes se formen en diversas áreas de lo que necesitan las comunidades para su proyecto de vida comunitario, ¿no? Entonces, entre esos, algunos resultados me parecería, bueno, hay muchos otros, pero bueno, en algún momento ya vamos a tener la sistematización de todo el evento y lo podemos compartir todo. Inicialmente, yo diría que esos pueden ser algunos de los resultados del encuentro internacional. Hugo, para ir finalizando su intervención, tal vez un mensaje final para las personas que nos están viendo, para el sistema también de educación intercultural bilingüe. Bueno, a mí me parece que hay muchas opiniones sobre el tema de la educación intercultural bilingüe. Hay algunos que lo ven que antes era mejor o lo ven que ya no tiene tanta actualidad. En cambio, otros sí creen profundamente que es un derecho. O sea, no es una opinión suelta, es un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas a formar a sus hijos, a la siguiente generación, en su propia lengua, en su propia cultura, en sus propios saberes, en su propia forma de vida. Y eso es el fundamento de la educación intercultural bilingüe. Entonces, a mí me parece que la vida comunitaria, la vida de los pueblos es tan rica para la identidad de los pueblos indígenas, pero también para la identidad de todos los ecuatorianos, los latinoamericanos, que me parece que hay que construir con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho entusiasmo, lo mejor que puede dar la educación intercultural bilingüe para la vida, principalmente de alrededor de 450,000 niños, niñas, jóvenes indígenas del país que requieren de una educación de calidad, que requieren de una educación en donde se valore su propia lengua, donde se valore su propia identidad, su propia, diríamos, historia, y también sus propias ciencias, sus propios saberes, pero también
que se eche mano a cualquier otro tema de las diversas culturas que se quiera aprender. O sea, hay que aprender de lo propio, pero hay que aprender también de todas las demás culturas. La interculturalidad, la diversidad cultural nos enriquece a todos y todos aprendemos de todos aprendemos de todo. O sea, todo puede ser un elemento de aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo diría que el mensaje es soñar, construir, dialogar y también hacer bien las cosas para que la educación intercultural bilingüe realmente tenga la huella de lo que es esta riqueza de la diversidad en el país. Yo diría, alguien me comentaba un día, me decía, ¿qué sería de México sin los pueblos indígenas? ¿Qué sería de Guatemala sin los pueblos indígenas? ¿Qué sería de Colombia? ¿Qué sería de Ecuador, de Perú, de Bolivia? Incluso de Chile y de Argentina sin los pueblos indígenas. O sea, está en nuestra raíz, está en nuestra identidad. Un amigo colombiano decía, a nosotros los mestizos nos han quitado la parte de nuestra memoria ancestral indígena y nos han enseñado más la mestiza o la española. Y él decía, este amigo colombiano, yo quiero recuperar esa otra mitad de mi alma que no me dio ni mi familia ni la educación. Y esa otra mitad del alma que está en mis genes, que está en mi sangre, es precisamente esa identidad indígena que también tenemos todos en el país. Y esa es la verdadera interculturalidad, una interculturalidad que respeta mutuamente todas las formas de vida y toda diríamos, la diversidad, en la riqueza de la diversidad, así como en un ecosistema, mientras más diversidad existe, es más rico ese ecosistema, o sea, la selva amazónica o nuestros páramos, mientras más diversidad ecológica hay, es mucho más rico ese ecosistema. También para nosotros, mientras más diversidad intercultural, es también la mayor riqueza de una sociedad y de una persona. Eso sería, mi estimado Andrés y Yatiri, ambos, Andrés y Yatiri. Bueno, y de esta manera, pues, damos por finalizada esta intervención, dando un agradecimiento especial a Hugo. Muchas gracias por su intervención. Shinami Tokurin Sabidurías Guyaykuna, Yupachani Yukanchikta Rikushkamata. De esta manera finalizamos el informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. No te olvides, todos los viernes a las 16:30 por Facebook Live. Y recuerda visitarnos en nuestra página web institucional www.educacionbilingüe.gov.es y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Soy Miriam Bastidas y nos vemos la próxima semana aquí en tu informativo semanal Sabidurías de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe.